5 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Siempre les damos la bienvenida, pero quizá deberíamos estar agradecidos de que nos abran las puertas cada tarde de su casa, nos permitan acercarnos a ese rincón que han elegido para pasar esta jornada de martes. Vaya calor esta mañana y vaya pequeño refresco que nos está cayendo a modo de tormentas, estas tormentas de verano. Como cada martes, hoy vamos a iniciar un recorrido por nuestra provincia, por la actualidad, y lo vamos a hacer recibiendo a nuestro compañero Aurelio Martín para hablar de la actualidad del COVID, un tema que no queremos abandonar y queremos seguir de cerca. Además, hoy, precisamente hablando del calor, traeremos unos datos interesantes y sorprendentes también por la publicación de las estadísticas de exceso de mortandad. Se lo vamos a contar dentro de unos minutos, pero tenemos que hablarles de libros también con ofertas literarias refrescantes para el verano, quizá para leer en lugares de refresco, esos lugares que elegimos para pasar estos días de estío. Tendremos también una entrevista con los autores del Ochavo de Cantalejo. Estará nuestra compañera Natalia en el exterior de nuestros estudios con los autores en directo. Pero también hablaremos de música porque nos iremos hasta Soria. Luego, dentro de unos minutos, les contaremos por qué nos iremos hasta Soria. Vamos a hablar del Boina Fest, pero eso será, como les digo, dentro de un ratito. Lo primero, como hacemos después de darles la bienvenida y empezar nuestro recorrido, es echarle un vistazo a la actualidad, un resumen que nos llega desde nuestra redacción de informativos. Están ante la cabeza de la bautizada como la Dama del Cerro de los Almadenes. Es uno de los principales hallazgos de la 13ª campaña de excavaciones arqueológicas en este yacimiento. Creen que corresponde a una representación de la diosa Ceres de la fertilidad que data de inicio de la ocupación romana. A inicios del siglo I a.C., probablemente. Fue hace unas horas realmente que apareció la cabeza y ha sido uno de los descubrimientos más importantes para el yacimiento, porque en el año 2019 localizamos el cuerpo. La han encontrado junto a un santuario de la zona habitacional del Ejército en esta antigua explotación de cobre, única en nuestro país. Aparecen todas las fases, realmente desde la extracción de la mina, fases de machaqueo, de lavado, de tostación, luego de refinado del mineral. Una fructífera campaña en la que trabajan 20 personas que ha dado con otras piezas como esta. Es un broche de una capa, está relacionada con las fibras que podían utilizar los legionarios. También tratan de descubrir... Para lavar el mineral, para enfriar las forjas, todo eso necesitaba una gran cantidad de agua. La cuestión es de dónde venía ese agua, cómo la subían hasta aquí. Eso es lo que tenemos que investigar ahora. En junio este yacimiento pasó a ser bien de interés cultural. El objetivo es que en un futuro pueda convertirse en todo un museo al aire libre que permita recorrer la Segovia romana. Hacer este gesto en el termostato de nuestro aire acondicionado ahorra dinero. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, por cada grado más la factura se reducirá un 10%. Así, pasar de 23 a 27 grados en un equipo medio de 1000 vatios y con un precio de la electricidad estimado en 40 céntimos el kilovatio hora, puede suponer 10 euros menos al mes si lo encendemos 3 horas diarias o 27 si lo encendemos 10. No es nada recomendable que si en el exterior tenemos temperaturas de más de 35 grados, pongamos una temperatura en casa de 21 grados, porque existe un salto térmico muy grande y es lo que nos hace elevar el coste en las facturas. Nuestro consumo también dependerá de la potencia de nuestro electrodoméstico. Los expertos recomiendan huir de las horas punta y aprovechar las funciones eco del equipo. Si el sistema de aire acondicionado cuenta con ello, puede conseguir reducir alrededor de un 30% el consumo energético. Y no olvidarnos de mantener a punto el sistema. Un electrodoméstico sin un buen mantenimiento no será eficiente y sin duda consumirá más. La segoviana continúa presentando en sociedad a los nuevos refuerzos de la primera plantilla. Óscar de Frutos ocupa la posición de central y llega cedido por el Numancia. Por lo que lo elegí fue por eso, porque era un club muy familiar, que me pillaba cerca de casa y donde podía tener minutos y crecer en mi carrera deportiva. Un jugador con experiencia que consiguió con los sorianos el ascenso a Primera Federación. Lo primordial es que sepamos lo que quiere el míster, a intentarlo transmitir en el campo lo antes posible y ya en las últimas jornadas ver dónde vamos a estar, si más arriba o más abajo, pero lo importante es que tengamos una identidad, que sepamos a qué jugar y demostrarlo cada fin de semana.
Sergio Arévalo regresa a la segoviana tras su paso por la Granja. Llevo casi toda mi vida en el club de la gimnástica y pues para mí estoy muy feliz y muy contento. Vaya, para mí el primer día cuando me llamó Agustín, vamos, casi ni me lo pensé. Y bueno, ahora a ver qué tal, a trabajar y a ver qué tal sale todo. Espera que el salto de categoría no sea un hándicap. Pero bueno, como el año anterior también estuve en División de Honor y quieras que no, es una categoría que te hace aprender mucho como futbolista. Pero bueno, al fin y al cabo, pues lo que toca es trabajar y sobre todo aprender de los compañeros y el cuerpo técnico. La segoviana sigue esperando para poder completar la plantilla. Manejamos varios nombres y ahí sí que soy demasiado precavido. Hasta que no tengamos el contrato firmado por el jugador, prefiero no avanzar nada porque bueno, las hemos visto de todos los colores y prefiero pues tenerlo bien atado todo. La directiva continúa confiando en cerrar esta misma semana a un guardameta. 12 minutos sobre las 4, seguimos en directo en la 8 Magazine, les vuelvo a agradecer que estén ahí a otro lado. Seguro que ustedes y nosotros luchamos en la medida de lo posible por ese problema que llamamos despoblación y lo hacemos cada uno como podemos y desde donde podemos. Precisamente vamos a hablar de ese asunto y de música. ¿Por qué? Porque nos vamos a desplazar hasta Soria. En Arenillas, una localidad soriana, se celebra el próximo sábado el Boina Fest. Un ciclo musical, una serie de conciertos, un festival que surgió precisamente para luchar contra la despoblación. De eso sabemos mucho aquí en Segovia y de hecho se ha participado, grupos segovianos han participado en este festival. Nos vamos hasta Soria porque allí nos espera uno de los miembros de la organización del Boina Fest, es Rodrigo Gismera. Rodrigo, bienvenido a la 8 Magazine. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Una forma original de luchar contra la despoblación. Dime si además de miembro de la organización eres, no sé si eres miembro fundacional o si estuviste en el nacimiento de esta idea que ya cumple en esta la 8ª edición. Sí, yo veraneo en Arenillas de siempre, es el pueblo de 3 de mis 4 abuelos y de mi madre. Y bueno, tras hacer unos conciertos en 2015, un poquito antes de 2015, en 2015 nos juntamos para llevar el festival a cabo y como salió bien, pues seguimos con ello y fíjate ya, 8 ediciones y cada vez viene más gente, muy contentos. Oye, le decía yo a nuestros telespectadores que cómo explicábamos que en un magazine local en Segovia nos vayamos hasta Soria para hablar de despoblación cuando aquí también tenemos ese problema, pero precisamente hablarnos de los objetivos de esta idea y de estas 8 ediciones es aunar a todas esas zonas. Vosotros lo incluís en esa celtiberia, ¿no? En esa serranía celtibérica, reunís a todas las poblaciones que precisamente tienen este problema. Eso es. Nosotros empezamos el primer año haciendo una convocatoria a artistas de Soria, pero bueno, tras varios años de éxito y que cada vez venía más gente, pues creímos que era justo que ampliáramos esa convocatoria a otras zonas despobladas del país. Y la serranía celtibérica es un territorio que comprende localidades de 10 provincias, entre las cuales está Segovia. Y bueno, pues ya desde hace unos años abrimos esa convocatoria a estas zonas de estas 10 provincias. Y bueno, pues han venido en su momento artistas de Segovia o de Soria o de Guadalajara o de Cuenca o de estas provincias que están comprendidas en la serranía celtibérica que se llama. Rodrigo, la última participación segoviana fue el año pasado precisamente online, porque hicisteis una versión, digamos, reducida y adaptada por la situación. Sí, eso es. Hicimos una versión online y tuvimos la suerte de contar con una banda que se llama Octopussy. Y la verdad que fue un concierto muy movido, a pesar de ser online. Y bueno, nos hubiera gustado haberlo hecho en Arenillas. Pero bueno, hemos tenido que hacer estos 2 años de paréntesis y este año pues volvemos al pueblo y con muchísimas ganas. En ediciones anteriores, ya tendréis una experiencia, quería preguntarte si ya estáis notando que se cumplen. Ya sé que el problema continúa ahí, que la despoblación pues avanza por desgracia y en los lugares que retrocede se hace de manera muy lenta, pero ¿notáis que vuestro objetivo a través de la música se está consiguiendo o al menos se habla más de él? Nuestro objetivo principalmente es visibilizar el problema de la despoblación
Hace 3 años y medio, cuando fue la revuelta de la España vaciada, pues este tema se puso muy encima de la mesa, también con la aparición de Teruel Existe y ahora de Soria Ya a nivel político, pero hace 8 años quizás no se hablaba tanto de esto. Entonces, bueno, pues poco a poco cada vez hemos ido consiguiendo que se hable del tema y sobre todo que se hable del ejemplo que es Arenillas, porque Arenillas lleva ya 40 años luchando contra la despoblación y se ha conseguido frenar ese proceso. Incluso ahora mismo hay prácticamente un 20% de menores entre los habitantes de Arenillas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos dio el concepto de forma automática al festival, ¿no? El trabajo previo del Ayuntamiento de Arenillas y de la Asociación Cultural, ¿no? Que en los últimos 40 años, gracias a 7 viviendas que hay de alquiler social, pues ha mantenido la población, incluso la ha aumentado y hay un alto número de menores de edad. Y por lo que nos cuenta Rodrigo, no hay ningún secreto, es trabajar para poner buenas condiciones a la gente que quiera buscar otra forma de vida. Exacto, al final la demanda para vivir en pueblos es bastante alta. El tema es que muchas de las personas que demandan vivir en un pueblo, pues también demandan una serie de servicios que van mejorando con los años. Lógicamente no es lo mismo la conectividad o el teléfono o la cobertura o las carreteras, no eran lo mismo en los años 80 que ahora está algo mejor, pero claro, siempre todo es mejorable, la tecnología va a pasos agigantados y hace falta más, ¿no? Y si la gente tiene la oportunidad de optar a teletrabajar en un sitio que haya conexión, por ejemplo, o en un sitio que haya vivienda a precio asequible, pues será más fácil que vengan al pueblo, ¿no? Y si hay también tejido social, ¿no? Si te iba a preguntar familias y niños. Sí, te iba a preguntar si el Boina Fets ha conseguido, por tanto, en la parte que le corresponde de éxito, convertir a Arenillas en una referencia de lucha contra la despoblación. La referencia que es Arenillas es gracias al trabajo de estos 40 años de forma previa al festival. Digamos que el festival ha sido una vuelta de tuerca más, ¿no? A toda esta historia que te estaba comentando y un poco ligado pues más a los medios de comunicación, a Internet y a ser también una plataforma cultural para ofrecer un espacio para artistas despoblados y para que también artistas de otras zonas pobladas que normalmente no pueden hacer gira en Soria pues puedan venir a actuar a Soria por primera vez, como es el caso de prácticamente la mayoría de los grupos, ¿no? Que nunca habían actuado en Soria, ¿no? También vamos un poco por ese lado y también para poner en valor el trabajo de Arenillas y ver que es posible y efectivamente, como decías tú antes, no hay ningún secreto. Es arremangarse, dedicar tiempo y esfuerzo a un objetivo común. Si te parece, vamos a aprovechar la oportunidad de estar aquí en televisión precisamente para animar a quienes nos ven que se acerquen, porque no, este sábado hasta Arenillas para conocer ese trabajo que decíais de 4 décadas anteriores. Hay posibilidad de luchar contra la despoblación y también para disfrutar de la buena música. ¿Te parece que repasemos el programa? ¿Qué nos vamos a encontrar si decidimos ir a un concierto que además hay que decirlo, es gratuito? Sí, el festival es totalmente gratuito y si se viene desde alguna zona un poco alejada, pues se puede descansar allí también. Hay zona de acampada, se puede reservar también de forma totalmente gratuita en nuestra página web, en boinafest.es. Y bueno, pues arrancaremos a las 6 con una actuación cómico-teatral por parte de Wilbur, que es un acróbata y humorista buenísimo, ha trabajado en el Circo del Sol y ahora mismo se ha hecho viral por internet por unos vídeos que hizo durante la época de la pandemia, de hecho, y bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de verle personalmente porque teníamos la actuación cerrada para 2020 y no fue posible y hemos tenido que esperar 2 años, ¿no? Y después de él, pues actuarán los grupos de la convocatoria, que tenemos una batucada de Soria que se llama Quilombo, un tributo también con orígenes en Soria que se llama Radio Blitz, un tributo a Nirvana. Viene una banda que se llama Volupnia, que viene desde La Rioja. Y viene también de Birras Terror, que es un grupo muy divertido de punk rock de Guadalajara. Y luego ya empezarán los artistas que están fuera de la convocatoria, digamos, pero que también pues van a actuar en Soria por primera vez, que son Convocalada, que es una banda de Albansa, Funkiwis, que son de Valencia. Y bueno, estas dos bandas la verdad es que son ya muy conocidas en la escena nacional
y han girado en muchos festivales como el Viña Rock o Rabo Lagartija, o festivales ya de miles de personas. Y luego, para cerrar la noche, pues tendremos a un DJ de Valladolid que se llama DJ Wicked, y estaremos ahí dándolo todo hasta las 6 de la mañana casi. Bueno, un día intenso, casi 24 horas intensas, desde luego que se van a... 12. Decíamos hasta el día siguiente que se van a disfrutar mucho. No sé si ya es tal referencia a Boina Fest que alguno de estos grupos os llaman, quieren estar ahí con vosotros. Sí, desde hace ya, pues no lo sé, a lo mejor 4 o 5 años nos escriben barbaridades de grupos. Y no te digo de la convocatoria, en la convocatoria cada año se apuntan más grupos. Este año hemos vuelto a hacer récord, se han apuntado más de 70 bandas para escoger finalmente solo a 4, fíjate la de opciones que tenemos. Y sí, de bandas de otras zonas, de bandas de Madrid o de Barcelona o de Valencia, nos escriben cientos. Yo me acuerdo que en los primeros años me daba tiempo a responder a los emails como para agradecer un poco que se hubieran fijado en nosotros y demás, pero ahora mismo ya llega un punto que en los últimos años ha sido imposible. Intento recopilar los emails y contestarles a todos de una, pero sí, nos escriben muchísimas bandas. Hay muchísimo talento en muchísimos sitios, en zonas pobladas y en zonas despobladas también, desde luego. Muy bien, Rodrigo, pues enhorabuena por ese trabajo. Son 8 ediciones ya. Este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en Arenillas, Soria, a tiro de piedra de aquí, de Segovia, por qué no decirlo. Vamos a animar a todos que vayan a disfrutar y a luchar, como decíamos en un principio, en la medida de que cada uno podemos, contra la despoblación. Así que muchas gracias, mucha suerte y bueno, nos encontramos también en la 9ª haciendo la previa. Muchas gracias, Rodrigo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por colaborar dándonos esta ventana de difusión. Pues estaremos atentos al desarrollo, desde luego, de este festival en Arenillas, Soria. Hacemos una pausa, solo un minuto, y recibimos a Aurelio Martín. He pensado hacer contigo todo lo que no he podido, dar la vuelta a los recuerdos que no vuelvan a ser sueños, valorar más lo cercano, lo demás ya es el pasado, darle puerta a la distancia sin perdernos la nostalgia. Hoy te propongo un plan, la posibilidad de coleccionar momentos que no puedas olvidar, reír y caminar, sentir, saborear, no te puedes negar. Ven a bailar conmigo a ese lugar donde todo lo que vivas no te pueda gustar. Más y brindar, el mundo va a parar mientras te muestro un paraíso tan particular. Porque tenerte al lado es un regalo para poderte disfrutar. Porque tenerte al lado es un regalo para poderte disfrutar. Vale. 24 los minutos que pasan de las 4 de la tarde. Estamos en directo y queremos seguir disfrutando de la televisión con todos ustedes, estén donde estén. Nosotros siempre repasando la actualidad más cercana que nos lleva en ocasiones, como ocurre los martes, a hablarles de la actualidad también nacional, aunque nosotros cerramos foco en nuestra provincia. Y lo hacemos, por ejemplo, atentos a la situación, a la actualidad del COVID, como cada martes con Aurelio Martín, a quien recibimos ya. Aurelio, bienvenido a este espacio. Buenas tardes. Encantado de recibirte. Decía yo al principio en el programa que siempre tenemos que seguir atentos a estos datos COVID sin alarmar, por supuesto, además porque tenemos buenas noticias como las de hoy, pero es algo que hemos tenido muy presente y que debemos seguir, aunque sea con un trocito o con un rabillo del ojo, siempre atentos a cómo evoluciona, ¿no? Así es, sin alarmar, efectivamente, porque es una cuestión, pero siempre haciendo una llamada a la prudencia y al sentido común, que eso es lo más importante, ¿no? Pues así lo haces cada martes. Y hoy decía que con buenas noticias.
sobre todo cuando hablamos de incidencia, esos términos que hemos aprendido en meses anteriores y que ahora tenemos tan Así es. comunes. Fíjense, el viernes, que es el día penúltimo en el que se facilitan los datos, la incidencia acumulada para mayores de 60 años se encontraba 14 días a 611,79 por 100.000 y a 7 días a 256,56 también por 100.000 habitantes. Bueno, pues hoy, 4 días después, a 2 de agosto, tenemos 484,61 y 168,86, es decir, hemos bajado casi 200 puntos o más de 200 puntos a 14 días y tenemos unas cifras realmente esperanzadoras de poder llegar, fíjate, ya a 7 días. Tenemos 168, aunque sea mayores de 60 años, es una cifra como que ya estamos cayendo, ahora lo veremos en las gráficas, pues de una manera muy notable. Y más si tenemos en cuenta la coyuntura actual. Estamos en verano, en un fin de semana que hay muchísimo movimiento, unos días de socializar, de movimientos, y sin embargo sigue cayendo. Debe ser que nos estamos portando bien, ¿no? Así es que esto es una cosa muy rara. Yo creo que esto es muy raro, porque hemos tenido unas subidas, lo ven ustedes ahora en sus pantallas. Tenemos los gráficos, nosotros seguimos siendo los amarillos, sí. Tenemos la camiseta amarilla en Segovia, la caída a 7 días, ven ustedes que está llegando al suelo, casi, prácticamente, junto con Burgos, parece que es la naranja, efectivamente. Es la incidencia acumulada, como decíamos, de casos con 60 o más años. Exactamente, 168 casos por 100.000 habitantes, que es una buena noticia. También es buena noticia, por ejemplo, que hoy solo hayamos tenido 27 positivos, pero aquí no solo siempre lo tenemos que decir, porque es que el nuevo sistema de medición de la incidencia se cambió al llamarlo la gripalización del coronavirus. Y bueno, aquí los 27 positivos son también por prescripción facultativa, es decir, quien va a un centro de salud con síntomas como de, los síntomas normales, dolor de cabeza, dolores musculares, en fin, fiebre. Pues tanto en esos casos, prescripción facultativa, como si son sanitarios, personal de residencias, personas que tienen una especial, que necesitan una atención especial, o mujeres embarazadas, pues ya se aumenta esta curva, se hace más amplia. Claro, estamos ampliando el abanico y sin embargo la cifra es también relativamente baja. Son 27 positivos. Hay 3 brotes que solo se miden en residencias o en centros especiales y 35 casos vinculados. Tampoco es una cifra elevada. Los casos nuevos desde el viernes nada más han sido 64. Estamos hablando de toda la provincia. Ya. Y si sumamos los 7 días desde hoy 7 días hacia atrás, son 123 casos, mientras que si sumamos los 7 días anteriores estaríamos hablando de 233. Ahí tenemos los datos también en imagen. Sí. Con lo cual, pues hemos bajado prácticamente 100 casos en 7 días. Bueno, pues y esa es una franja mucho más amplia de personas que entran en esta estadística. Esta es la que hablábamos al principio. Los indicadores de riesgo. Indicadores de riesgo de mayores de 60 años, donde vemos que estamos por debajo de la media de Castilla y León, los segundos en la comunidad autónoma, por debajo también, y pues ahí se ve la incidencia, que estamos en una situación de nivel ya medio, casi el nivel bajo, perdón, lo ven ustedes ahí amarillo, con lo cual estamos en nivel bajo de nivel de riesgo para mayores de 60 años. Sin duda alguna, esto es una buena muestra, Aurelio, de lo que hablábamos antes, de seguir los datos sin alarmar. En este caso estamos dando buenas noticias, porque eso es precisamente la labor en positivo de divulgación que podemos hacer ante un caso como este que nos ha tenido tan invadidos durante los últimos meses. Sí, con la precaución de que tienen que seguir un poco, atentos, porque efectivamente estamos hablando también de que hay positivos. Claro. Entonces, es posible que las variantes no sean menos virulentas, que las vacunas
por supuesto, estén haciendo su efecto. Mira, tenemos 29 ingresados en planta. También es la cifra de las más bajas que tenemos en los últimos días. Y sin embargo, lleva sin haber muchísimos días 0 personas en la UCI. Casos menos graves, por tanto, que se les hace un seguimiento, graves, pero... Y bueno, que también los ingresos en planta son de muchos menos días que con anterioridad. Bueno, pues seguimos dando datos, como hemos dicho hace un momentito, importantes porque van a la baja, aunque tenemos que seguir hablando de fallecidos. Así es. Estamos hablando de... Fíjate, el mayor índice de fallecidos durante toda la pandemia son 91,48 por 1000 habitantes, son hombres mayores de 80 años. O sea que estamos hablando de una edad de los fallecidos, que ya es una edad, digamos que por supuesto, ojalá que vivieran muchos años. Efectivamente, sí, ojalá que todos vivamos muchos años, pero estamos hablando de una franja de edad que es posible que a veces o el COVID o la COVID sea ese acompañamiento a que se empeore otras patologías o a que acelere un poco quizá un desencadenante, del fallecimiento. Mira, tenemos las mismas cifras del mes de este año que más fallecidos ha registrado, que fue enero. En la cifra más alta, la sexta ola, en el mes de enero, después de las Navidades, había 19 fallecidos. Con 2 casos comunicados este sábado, que todavía no había acabado el mes de julio, hemos tenido también en julio 19 fallecidos. Luego son los 2 meses peores del año en fallecimientos por COVID o también con el acompañamiento de COVID. Con COVID. Enero y este mes de julio. Y este mes de julio, que hacen 454 fallecidos en el Hospital General o en el complejo hospitalario y 1.181 en lo que va de pandemia, más de 2 años y medio, en el conjunto de la provincia. Y manejando datos, precisamente se ha publicado unos datos, bueno, nos llaman la atención, aunque lógicamente vienen acompañados de la causa. Vamos a hablar del exceso de mortalidad, unos datos que publica el Instituto Carlos III, que también se hizo muy popular durante la pandemia por esos cálculos que se hacía, pero en este caso no vamos a hablar de COVID, porque lo vamos a relacionar con las olas de calor. Han aparecido unas cifras llamativas, ¿no? Hay veces que también tiene que ver con el COVID, yo creo, y ahora lo hablamos. Fíjate, tenemos unas previsiones de que el exceso de mortalidad en estos primeros días de agosto, el día 2 de agosto haya un 1% más que en años anteriores y el 4 de agosto un 4% más. Es decir, se va a producir un exceso de mortalidad. He cogido 2 cifras al azar, ¿no? Podríamos haber hecho un seguimiento de todo el mes de agosto, pero bueno, ya lo iremos viendo. Para que nuestros telespectadores lo entiendan, Aurelio, esto es el exceso que se calcula que puede haber en este año respecto a las estadísticas que ya se han marcado. Exactamente, exceso de mortalidad más de lo esperado por todas las causas. Entonces, incluye todas las causas. Muertos en julio, atribuible a la temperatura, a las olas de calor, 22 personas. En nuestra provincia. En la provincia de Segovia. ¿Qué quiere decir? ¿Que han sido personas que se han expuesto al sol y que estaban haciendo deporte y les ha dado un pequeño golpe? No. A lo mejor alguno posiblemente pueda haber tenido ese problema. Pero que el calor haya acompañado a adelantarle quizá el fallecimiento. Pero están, según la encuesta, los datos que baraja estadísticos el Instituto Carlos III, en Segovia se han registrado 22 muertes notificadas en julio por exceso de calor, de un total de 190 muertes en capital y provincia notificadas en Segovia. Sí, pero está muy bien que concretes eso, porque a veces los titulares son muy llamativos y puedes decir 22 personas han muerto por la ola de calor. Sí y no, porque no es precisamente, como decías, por un golpe de calor. Pero es que antes de la COVID o del COVID
también había muertes que se vinculaban con la gripe. Claro. Y se hablaba muy poco. Es posible que bueno, pues en alguna conversación muy científica, pues se dijera, este mes han fallecido por gripe, ¿qué ha hecho la gripe? Acelerar el fallecimiento de la persona. Pero a lo mejor no ha sido una muerte por una gripe que la pasamos todos con unos días de molestias. Efectivamente, ¿no? Si ampliamos el foco a toda España, tenemos datos de ese exceso de mortalidad. Pues mira, el exceso de mortalidad en España, que se ha destacado por todos los medios de comunicación, han sido de 41.000 muertes, con un 21% más que la media calculada para este mes. Para ¿no? el mes de agosto. Y bueno, pues por ejemplo, si lo comparamos en Segovia con el mes de julio, es curioso, porque ahí sí que es una auténtica sorpresa la cifra. Si comparamos las muertes en el mes de julio de 2021, fueron no 190, fueron 6. 6 muertes el pasado año. Del pasado año en el mes de julio. Y hemos hablado ¿Atribuibles a la temperatura? Ninguna. ¿Qué puede haber ocurrido aquí? Pues muy sencillo. Yo entiendo que puede ser así o que puede ser una de las causas. Había fallecido mucha gente, muchas personas por COVID en meses anteriores. Ya. Entiendo. Esa puede ser la causa por la que hubo menos muertes en el mes de julio de 2021. Claro, porque la cifra es muy llamativa. Muy llamativa. Si estamos hablando de 22 muertos en julio por calor, ninguno en julio del año pasado, y 190 en general, y 6 en julio del año pasado, pues es que las cifras son muy elocuentes. Y es verdad que puede ser una de las causas que ya había habido un exceso de fallecimientos, un aceleramiento de la muerte, del exitus de muchas personas. Son datos que analizamos para ustedes, que cada martes nos trae nuestro compañero Aurelio Martini, que hoy también, bueno, aunque de momento no son alarmantes, pero hay que hacer ese seguimiento de otra preocupación sanitaria, la viruela del mono, de la que también venimos hablando en las últimas semanas. Bueno, yo me imagino que... ¿Cómo está la situación? Que los telespectadores, porque a mí me pasa, dirán, bueno, estos ya están hablando de inventándose otra cosa ya, ¿no? Para asustarnos aquí, ¿no? A mí en eso insistimos mucho, no hay que asustar. No hemos tenido bastante con esto y ahora la viruela del mono. Bueno, pues por suerte también en Segovia la Consejería de Sanidad ha confirmado la última semana 6 nuevos casos. Tenemos en la comunidad acumulados 19 casos, 4 en Burgos, 2 en León, 1 en Palencia, 6 en Salamanca y otros 6 en Valladolid. Y en Segovia, por fortuna, no hay ningún caso registrado. Bueno, vuelvo a decir lo de antes, no se trata de alarmar, sino de informar, y está bien, con todo lo aprendido en la pandemia, que estemos atentos a cuando aparece otra preocupación sanitaria, pues saber cómo abordarla, y precisamente con datos reales vamos abordándola, en este caso con más tranquilidad, pero no sin precaución, que hay que tenerla. Pero a mí no me gusta escucharlo, me imagino que también a los telespectadores yo no les entiendo. Estos ya están hablando aquí de otra pandemia, de otra... Ya sabes, Aurelio, que nos gusta informar y lo único que les damos son datos, como decíamos aquí en Segovia, en ningún caso, así que vamos a seguir con precaución, con esos protocolos de higiene que siguen viniendo muy bien en estos casos también, protocolos, como decía, los hemos aprendido de etapas peores y pasadas, etapas que también supusieron en la pandemia sanciones, multas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué tenemos que hacer con muchas multas que parece que van a ser revocadas? Aquellas multas que se pusieron en los periodos de confinamiento. A lo mejor hay alguna de las personas que nos está viendo que le ha llegado una pequeña paga extraordinaria para poder ir de vacaciones o tomarse una paella y una cerveza, ¿no? Así es, la Delegación Territorial de la Junta ha revocado aproximadamente unas 1.300 acciones impuestas por incumplimiento de las restricciones en el segundo estado de alarma, también declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, debido al estado de alarma por COVID, ¿no? Y que viajaron a Castilla y León, la mayoría desde Madrid, saltándose ese cierre
perimetral. Entonces hay que devolverles pues aquella multa. Algunos que pagaron con anticipación, que el pago sería menor, otros que se hicieron los remolones, el pago será menor, el anterior pagarían menos, estos ya tendrían que haber pagado más, y la cantidad en total pues, puede oscilar entre 70.000 y 100.000 euros que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que en este caso era la que tenía competencias en estas sanciones, pues tiene que devolver. Esto está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 27 de julio. Pero hay que hacer algo, ¿no? Es decir, no nos va a llegar a casa, no va a llegar a casa el dinero. Esa paga que tú decías, Aurelio. Ahora lo explicamos, pero es curioso porque el Tribunal Constitucional declara el estado de alarma inconstitucional y dice que la medida para decretar este tipo de cuestiones como cierres perimetrales debía de ser el estado de sitio, que era muchísimo más un grado superior de restricción, ¿no? Y bueno, pues era casi un estado próximo al de guerra, pero bueno, eso aquello ya lo comentamos en su momento. Las personas interesadas, además se publican los nombres de las personas en el boletín, tienen que comunicar sus datos bancarios al Servicio Territorial de Sanidad mediante un formulario que está adjunto a la resolución en este boletín, de forma presencial, llevándolo al registro, o bien también de forma electrónica, para que una vez que han facilitado ese número de cuenta en el banco, con el formulario que viene en el boletín, lo rellenan y o lo presentan por internet o lo presentan en la delegación territorial, en cualquiera de los registros únicos, y se les devolverá el importe. Recordamos, por si alguien lo quiere buscar, que este formulario adjunto está junto a la resolución en el Bocil, miércoles 27 de julio. Sí, además está en abierto, se pincha el mapa del mes de julio en el día 27 y nos aparece el boletín y se puede ver. Y el nombrecito al lado de la paga, esa paga de verano extra que responde a esa revocación de las multas, 1.300 sanciones nada menos, entre 70 y 100.000 euros. En este segundo estado de alarma, en el segundo principalmente, pues bueno, de personas que venían de Madrid, que es el público habitual, aunque no todo, porque hay catalanes, hay vascos, hay de otras comunidades autónomas y además extranjeros, aunque van llegando más lentamente, pero principalmente personas que llegan de Madrid y eran las que les paraban la Guardia Civil y les ponían la correspondiente sanción si no tenían ese permiso para circular por razones o bien de trabajo, o bien de emergencia, o los casos supuestos que había en aquel momento. Pues Aurelio, hemos empezado con buenas noticias, con la bajada de la incidencia, y terminamos con buenas noticias con la devolución de esas sanciones que se han declarado inconstitucionales. Un placer charlar contigo, como siempre, Aurelio, aquí en este tiempo de televisión. Gracias por mantenernos informados, tanto del COVID como de esas novedades de la viruela del mono, siempre informando, siempre divulgando, sin alarmar. El martes que viene te espero de nuevo aquí para seguir charlando contigo. Esperemos. Muy buenas tardes a todos. Nosotros hacemos una pausa y nos vamos. Tenemos muchas cosas que contarles. Cojan, si quieren, papel y lápiz, porque les vamos a dar algunas recomendaciones literarias, pero será a la vuelta de publicidad. 50 minutos, estamos a 10, tan solo de llegar a las 5 de la tarde, 50 minutos sobre las 4 les decía, y tenemos aún muchas cosas que contarles. Se incorporan ahora mismo, no se preocupen, aún queda rato de televisión para seguir disfrutando en la 8 Magazine. Vamos a hacerles ahora, como cada martes, propuestas literarias. Estamos en tiempo de verano, quizá tiempo de reflexión también, de buscar momentos tranquilos para darle un poco la vuelta a nuestros pensamientos y conocimientos, y qué mejor para buscar recomendaciones literarias, como hacemos cada martes, que recibir a José Domingo Pardillo. Buenas tardes.
Hola, muy ¿Cómo estás, tardes. Pepe? Bien. Siempre me gusta dar el nombre completo y luego ya te llamo Pepe directamente, de la librería Entre Libros. Momento de reflexión para este verano. Nos traes propuestas que son válidas, no sé si entran dentro de esa definición, para un rincón tranquilo, a la sombra de un árbol, en una piscina, en la playa. Exactamente, es el momento, yo creo que es la pausa que necesitamos todos. Ahora es el momento un poco de descanso, de desconectar prácticamente de todo el año, y estos días de asueto, de vacaciones, ¿no? Pues un libro de estas características que he traído siempre te va a ayudar un poquitín a ser un poco más consciente de a dónde estamos y a dónde nos gustaría ir. ¿Vosotros lo notáis en vuestra librería, que llegan estos momentos de salir de viaje? ¿Vienen clientes, no sé si habituales o no, a buscar algo de lectura para llevarme en la maleta? Sí, mucha gente, sobre todo antes de empezar las quincenas. Sí que notamos mucho. La verdad es que las mayores recomendaciones que nos piden, que nos solicitan, son libros de entretenimiento, libros para evadirte, o sea, libros así un poco para reflexionar o para ver un poco, para conocerte, autoconocerte a ti mismo. Para las vacaciones a lo mejor no hay tantas. Lo que queremos es sobre todo eso, irte a llevarte un librito pequeñito de bolsillo a la playa, desconectar un poco, evadirte, meterte, que haya un asesinato al principio de la novela, y a ver si conseguimos encontrar resolverlo, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Pero sí que es verdad que estamos notando, sobre todo a raíz de estos 2 años de pandemia, que viene cada vez más gente a la librería solicitándonos libros un poquitín para ayudar, para pues eso, como de autoayuda, quizás, desarrollo personal, autoayuda, psicología, incluso padres nos vienen pidiendo recomendaciones para los hijos adolescentes, o sea, como pequeños síntomas, ¿no? Del trauma que hemos tenido, no solo con el confinamiento, ¿no? Sino con estos 2 años de que la situación, que entre la guerra, el tiempo, el calor, es que parece que no levantamos cabeza en general, ¿no? Lo comentamos hace un momento con nuestro compañero Aurelio, ¿no? Que parece que cuando hablamos de este tipo de cosas, ahora la viruela del mono, parece que no acabamos nunca, ¿no? Y nuestros telespectadores, como nosotros, tenemos esa sensación que no paran, no finaliza de ocurrir cosas, claro, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar esa ayuda en vuestra librería, por ejemplo? Sí que podemos. La verdad es que, como bien habéis dicho anteriormente, es que todas las noticias, o sea, hoy había un artículo que la ONU dice que estamos a un tic de una posible guerra nuclear. Entonces dices, ¿qué hacemos aquí? O sea, te planteas y dices, es que estamos casi con el alma en vilo, ¿no? Con la espada de Damocles. Dices, ¿qué va a pasar mañana, no? Entonces, ¿quiénes somos y dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿No? Son las preguntas de siempre que vuelven otra vez, ¿no? ¿Y cuánto nos queda por estar aquí? Porque es que si va a venir, si Putin se va a decidir a apretar el botón, que nos lo diga ya, para los pequeños ahorros que tengamos, gastárnoslos un poco en disfrutar estos 3 o 4 meses, es que no lo sabemos, ¿no? Y este tipo de libros te ayudan un poquitín, yo lo llamo de alguna manera como pequeñas collejas, ¿no? Pequeños libros que nos ayudan un poco a recordar o a reflexionar como ese momento interior, ¿no? Ese momento de paz que necesitamos para poder sobrellevar todas estas circunstancias tan complicadas. Desde luego el título que yo ya estoy viendo y que verán ahora nuestros telespectadores, ¿por qué estás aquí? Es una buena pregunta de partida. Una pregunta, la verdad es que quiero empezar con él porque el título es muy significativo un poco de la sección, ¿no? De los libros que he traído. Esta es la historia es una fábula un tanto espiritual, de una persona, un trabajador normal que decide cogerse unos días de vacaciones como cualquiera de nosotros ahora, y hay un accidente, hay un atasco en la autovía por donde va viajando, entonces se tiene que desviar porque no le aconsejan que iba a la playa, y se mete por carreteras secundarias, se está quedando sin gasolina, lleva no sé cuántas horas sin comer, y encuentra un restaurante que se titula así, ¿por qué estás aquí? ¿El restaurante se llama así? Entonces, claro, él entra desesperado porque prácticamente necesitaba comer y habituarse de gasolina. Y la sorpresa es cuando son personas muy amables las que la atienden, está en mitad del desierto, prácticamente no hay 3 clientes en el bar, y la carta de la comida, aparte de, por un lado te viene lo que son los platos, los desayunos y tal, y en el reverso, en la parte de atrás, vienen 3 preguntas. Una de ellas es ¿por qué estás aquí? La segunda, si temes a la muerte, y la tercera, si estás satisfecho contigo mismo.
Entonces, claro, es un shock, ¿no? Dices, Ya, claro. pero ¿dónde me he metido? Si yo venía a comer, ¿no? Si yo venía a comer, yo necesitaba como lo básico para poder echar gasolina, comer, saciarme y descansar en la playa. Y claro, a partir de esas 3 preguntas, las personas que la atienden, tanto el camarero como el cocinero, le van ayudando a resolver esas preguntas tan básicas pero tan importantes, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Si la muerte, ¿no? Que siempre es un tabú, pero es igual de importante que el saber vivir. Y la tercera pregunta, si estás satisfecho contigo mismo, si estás, vale, sigue por ese camino, pero si no, ¿qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? De alguna manera está poniendo al lector sentado en esa mesa con esa carta. Entiendo que te lo planteas, ¿no? Te lo planteas, claro, y lo ves y lo sientes. Son como pequeños diálogos entre el protagonista y el camarero o el cocinero. Y él mismo, o sea, tú te metes en la piel de la persona que ha entrado a un restaurante y vas pensando y vas viendo que primero dices, ¿qué hago yo aquí? Pues no lo sé qué hago aquí, yo me he perdido, no sé cómo voy a encontrar la carretera, pero claro, no es esa pregunta tan banal, tan básica, ¿no? Sino que te está diciendo qué hacemos aquí existencialmente, claro, ¿no? Y a partir de ahí, en esta vida, pues es un pequeño librito de 80 páginas que nos ayuda sobre todo eso, como bien has dicho tú, a reflexionar qué hacemos en este momento y a dónde queremos ir a parar. Nuestra primera recomendación, ¿por qué estás aquí? Se lo preguntamos a ustedes, vayan reflexionando y buscando ese libro para, bueno, aprovechar esos ratitos de tranquilidad del verano. Pero tenemos más recomendaciones. Sí. Este ya, bueno, nada es tan terrible, es optimista, ¿no? Es optimista, claro. Sí. Este libro, Rafael Santandreu es uno de estos psicólogos actuales, de los que tiene muchísimo éxito por las redes sociales, tiene un programa en la radio también, y se ha convertido un poco como en el gurú de la psicología cognitiva, ¿no? De dar importancia a las cosas que tienen importancia, que parece que un día te rayan el coche y se va a acabar el mundo. Se te viene el mundo encima. O no puedes ir al apartamento que has seleccionado de vacaciones, o no puedes estudiar la carrera que querías estudiar, porque no llegas a la nota y parece que ya se ha acabado, o sea, que ya no tienes futuro, ¿no? Y aquí Rafael Santandreu, pues a través del título Nada es tan terrible, es un pequeño manual de autoterapia, que te va dando pautas, te va dando consejos, te va hablando de sus pacientes, de cómo han conseguido superar todos esos traumas, y un poco a desgranar, a ver como el grano y quitar un poco lo que es todo lo que hay alrededor, o sea, buscar lo importante. Supongo que nos enseña a encontrar las prioridades de cada una de nuestras vidas, ¿no? Exactamente, claro. Y a conocer, pues un poquitín, buscar, igual que en este libro, en el primero, porque estás aquí, a encontrar el camino y a dar importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Bueno, yo creo que si leen ustedes este libro, incluso el anterior, volveremos en septiembre, después de las vacaciones, afrontando la vida de otra manera. Puede ser. Esto de saber qué prioridades tengo, qué motivos tengo para estar aquí, claro, para estar contento o no, pues yo creo que nos puede dar una línea de... Totalmente. Y además Rafael Santandreu lo que te hace es eso, pues como decía al principio, como espabila, pues espabila, deja de agobiarte porque te han rayado el coche o porque te ha subido la barra del pan, que sí, que es una faena, que estamos todos muy disgustados, pero tenemos más motivos positivos para luchar y seguir adelante que no para hundirnos, ¿no? Y es ese como pequeña autoestima que nos va a dar pequeños empujones. Nada es tan terrible, desde luego. ¿Son libros fáciles, sí, accesibles, digamos? Totalmente. Porque a veces hablamos de libros de autoayuda, de psicología. Hay quien pueda pensar, igual son un tratado de psicología que no me voy a enterar. No, son libros fáciles. Estos son fáciles. Los hay tratados de psicología, pero que más bien son para profesionales o para gente que quiere profundizar un poco más. Pero estos son libros como muy divulgativos. El de ¿Por qué estás aquí? Es una novela, y en esa novela es como una pequeña conversación que te va dando como muchas pautas. Y este igual, Nada es tan terrible, es como un ensayo, pero se lee prácticamente, son capítulos muy cortitos y te habla pues un poquitín de la importancia del pensamiento positivo, y te pone 3 ejemplos pues, de una persona que acaba de dejarlo con su pareja, otro que quiere dejar de fumar y otra persona que ha pensado en suicidarse. Entonces te va enseñando, reflejando cómo consiguieron superar esas situaciones. Vamos con la tercera recomendación, que vamos llenando la agenda y la maleta de nuestros libros
para viajar. En este caso hablamos de magia, la tienda de magia. Hablamos de magia. Aquí hay que hacer magia para salir adelante, ¿no? Pues aquí solo tenemos que preguntar al compañero Héctor. A Héctor Segundo. Le preguntaremos la semana que viene que vendrá por aquí. A ver si conoce la tienda de magia. Es una persona muy positiva, ya lo sabes total, tú. Así que es un fenómeno. La magia seguro que tiene que ver algo. Es un fenómeno. La magia es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y hay que saber buscarla, encontrarla y dar con ella. Este es un libro, una especie de novela autobiográfica de Jason Doty, que es un neurocirujano norteamericano de los más reconocidos, que venía de una familia desestructurada, una familia de un nivel económico bastante bajo, y a los 12 años él estaba muy atraído, ¿no?, por la magia, por los magos, y entró en una tienda de magia. Y a partir de ahí conoció a una persona, la dueña de la tienda, que tenía así pues el aspecto que hemos visto en las películas, como de la pequeña bruja, así sí, como despeinada y tal, y le dio 3 pautas, como en la famosa lámpara de Aladino, que dice, pide 3 deseos. Ya. Entonces, claro, ¿a quién no le gustaría llegar a una tienda y que te dijeran, pide 3 deseos? Entonces... Bueno, si hemos leído antes el libro de Nada es tan terrible, sabríamos de las prioridades. Exactamente, exactamente. Conectamos con eso. Conectamos con este. No perderíamos el tiempo. Eso entonces, es, nada, lo tendríamos un poco más claro. Y bueno, y a partir de ese momento, de esa experiencia con los 12 años, decide intentar conectar al cerebro con el corazón. O sea, sacar lo más importante del cerebro, ¿no?, de lo que es el pensamiento con el alma, con el corazón. Y bueno, pues ese es un libro de estos también muy positivos, ¿no?, que nos van a ayudar a ver la vida de una manera, pues eso, como más positiva. Bueno, pues nos quedan 2 minutos para 2 recomendaciones. Tenemos aún tiempo para rellenar ese último apretón de la maleta con 2 libros más. Y en este caso, Encuentra tu persona vitamina. El otro día me fijé en tu escaparate en ese libro, precisamente. Sí, lo vi y me llamó la atención el título. Pues es el segundo libro de Marion Rojas Estape, también igual que Rafael Santandreu, es una de las psicólogas o terapeutas más reconocidas ahora. Y es un libro en el que, para empezar, aparte de encontrar la persona vitamina, ¿no?, que es un poquitín para saber diferenciar a lo que son a los amigos, a los familiares, a los vampiros emocionales, ¿no?, que se llama, aquí lo primero que te hace es te insiste mucho en conocerte a ti mismo. En conocerte a ti mismo para poder luego convivir con el resto de las personas y saber conocer un poquitín con quién estamos tratando. Esa persona vitamina. Tiempo para el último, dinos el título, lo dejamos ahí. Biografía del silencio, de Pablo II. Un pequeño libro manual para poder demostrar que en un año Pablo II, que es sacerdote, consiguió cambiar su vida, su pensamiento y prácticamente todo su cuerpo a través de la meditación. Pues el silencio, muy importante también. Totalmente. El silencio en este verano. Fíjate, voy a aprovechar para recomendarle estos libros que nos has traído. Gracias, Pepe, como cada martes. Te esperamos el martes próximo. A quienes han pasado las fiestas de San Rafael, han acabado el domingo, están en una semana de reflexión, porque se lo prometimos ayer, nos quedaba por cerrar los recuerdos de las fiestas de San Rafael. Jornada dominical que comenzaba con emoción para fondilleros y visitantes que quisieron ponerse delante de las reses que protagonizaron los encierros populares. Por el trazado habilitado, por el Paseo de Santa Teresa hasta la esquina de la calle Serrano y con entrada triunfal en la Plaza de Todos los Corredores, recuperando así tradiciones y emociones que sin duda volvían a traer a los más valientes a disfrutar de la cercanía de estos animales. Hubo tiempo de recuperar también fuerzas con un buen almuerzo que se preparó para seguir la fiesta por la tarde, la última tarde de esa intensa semana que continuó con concursos y actividades y con la música de Ruta 66, esa cover band que tanto conocemos los segovianos. Banda súper conocida por todos, que dejaron grandes versiones de temas clásicos con rock y folk americano que acaban haciendo mover los pies a todos los presentes. Un domingo que se cerraba a las 10 de la noche con la ceremonia de entrega de premios y con los buenos deseos desde Alcaldía para próximas citas festivas. Venimos de hablar de libros, pero tenemos aún otro título. El Ochavo de Cantalejo es el último trabajo de Juan Enrique del Barrio Florentino Descalzo. Un verdadero recorrido visual por un territorio histórico. Natalia Fernández, vamos a seguir hablando de libros en esta ocasión desde el Jardín Botánico. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Efectivamente, como buena tarde de martes vamos a seguir hablando de libros y en esta ocasión vamos a hablar del Ochavo de Cantalejo. Para hablar de esta maravilla de libro que en los próximos minutos vamos a ir descubriendo, estamos con sus dos autores, como son Florentino y Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Contadme un poquito qué vamos a poder encontrar en este libro que, como digo, va a ser una maravilla, no solamente por sus textos, sino también por las fotografías, que simplemente con abrirlo nos va a enamorar. Efectivamente, es un trabajo que compagina fotografías de Enrique con textos míos y una colaboración del cronista de Cantalejo, Francisco Fuentenebro, y recoge pues sobre todo la historia, parajes, todo lo más destacado de los 9 pueblos que componen el Ochavo de Cantalejo, que es una unidad administrativa antigua y que queremos también recordar. ¿Por qué decidisteis centraros en este tema, en esta temática? Bueno, pues un poco por el problema que tienen los pueblos, sobre todo de pérdida demográfica, y porque queremos poner en valor recursos y tesoros que tienen muchos pueblos que muchas veces están valorados, pero otras veces caen en el olvido, y conviene que estén recogidos en un sitio que pueda permanecer para la historia. Enrique, precisamente las fotografías realizadas por ti, ¿cuántas podemos encontrar en este libro? Bueno, pueblos son 9 y fotografías a lo mejor por cada pueblo hay unas entre 20 y 30. Son unas 200, entre 200 y 250 fotografías. Un formato muy visual, fácil para que el segoviano de la provincia, y el que fue también de padres segovianos, pues pueda visitarlos, pueda acercarse y saber que Cantalejo no solo es el pueblo Cantalejo, que es el núcleo más importante, pero que hay varios núcleos como son Valdesimonte, Aldeón Sancho, Sebúlcor, San Pedro Gaillos, todos los pueblos que componen el Ochavo, que tienen unas peculiaridades, tienen una riqueza paisajística importante, tienen su forma de expresarse, su forma de entender la cultura, y son muy apetecibles de viajar, la verdad, y de visitar por el segoviano, que a lo mejor, yo siempre lo digo, Pedraza es muy bonito, Sepúlveda es muy bonito, Cuéllar, pero tenemos unos verdaderos tesoros en Aldeón Sancho, en Valdesimonte, en Aldealcorvo, que merecen la pena visitar, incluso hacer senderismo también, no solo el turismo monumental, pero Aldealcorvo, viene reflejado aquí una serie de parajes naturales muy valorables y fácil de viajar por ellos. ¿Apetecible para visitar y para fotografiar? Para fotografiar, por supuesto, porque zonas, por ejemplo, que es una parte de la sociedad del río Duratón, pertenecen al Sebúlcor, que es el convento de la Hoz, que ahora está bastante apareciendo en las noticias porque hay un proyecto de actuación para consolidar las ruinas. El Valle del Río San Juan también es la parte de Valdesimonte, San Pedro de Gaillos, Aldealcorvo, son muy apetecibles de visitar, fotografiar, y la riqueza monumental y paisajística que atesoran. Cantalejo no es solo industria, tiene unas lagunas magníficas. La iglesia es un verdadero tesoro, incluso la fachada del ayuntamiento merece la pena verla. Incluso las administraciones que han pasado por allí han mantenido una arquitectura y una singularidad que aún se mantiene, o sea, que son apetecibles, la verdad. Ya lo dice el subtítulo, ese recorrido visual por un territorio histórico, sí. Y parece que sí que lo habéis cumplido al pie de la letra. Sí, digamos que los ochavos eran una forma administrativa hace siglos. Se ha perdido un poco aquello, pero se puede mantener esos vínculos. Digamos que es una manera que pueda servir para que esa singularidad se mantenga y se pueda adquirir esa peculiaridad, esa identidad, que digamos que en Segovia estamos perdiendo, porque hay que mantener una identidad para que la podamos defender. Yo lo dije en la presentación también, me da envidia de Cataluña, el País Vasco, con su identidad. Aquí el segoviano pues está dividido en la zona de Sepúlveda en ochavos, y el ochavo de Cantalejo era el que más población tenía, ¿verdad, Florentino? Que
que era el más importante de todo. ¿Qué características tenía ese ochavo para ser uno de los más importantes, como bien decía Enrique? Sí, era el que más recursos económicos aportaba a la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, que es de la que forma parte, tanto por tener más población como por tener las tierras más fértiles, más ganado, y entonces es una unidad, el ochavo, que aunque tiene un origen histórico en la Edad Media, pero que hoy recobra un poco de importancia porque ante la despoblación que está sufriendo toda la España rural, incluida Segovia, pues puede ser también una oportunidad de agruparse para compartir servicios, que los pueblos se unan y como dice Enrique, muestren las características comunes y que no solamente nos lamentemos de que se pierde población, y que es verdad que hay que seguir pidiendo ayuda a las administraciones, que se hagan cosas para evitar esa sangría demográfica, pero también hay que poner algo de nuestra parte y que también compartamos recursos y eso, poder crear una identidad, como puede ser que los chavos y las comunidades de Villa y Tierra están inventadas mucho antes que las provincias, antes que las mancomunidades. Es algo que está ahí, que no nos tenemos que crear, que hay que inventar ahora nuevo. Nos hablabas de que el cronista también ha participado en este libro. Mucha investigación, mucha documentación para sacarlo adelante. Efectivamente, Francisco Fuentenebro, contamos con él en el prólogo, es el que más sabe, el gran sabio de la zona, de toda la comunidad de Sepúlveda, es el cronista oficial de Cantalejo, y es el que nos enseña también un poco toda la trayectoria de lo que son los ochavos, de lo que fue la comunidad de Villa y Tierra, y es el que ahonda en los archivos. Él se mueve muy bien por los archivos, pero nosotros hemos querido aportar también pues eso, las imágenes, textos un poco más de fácil lectura, porque bueno, en estos días que hace tanto calor, pues es una ocasión para ojear, para leer detenidamente, y sobre todo un formato como ha hecho con gran éxito Enrique, muy es idóneo para regalar, para conservar, y bueno, pues me parece que es bastante completo. Lo presentabais hace unos días y era precisamente la despoblación, bueno, pues uno de los ejes centrales, la temática que todos los que allí asistieron, bueno, pues tenían esa espinita de la despoblación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede luchar? Sí, la verdad que en estas presentaciones, por experiencia, siempre se habla del mismo tema. Caemos en el tema que hay en los pueblos, en la despoblación, desgraciadamente. Se buscan soluciones, todavía nadie ha dado con la tecla adecuada. También lo digo en muchas ocasiones, tiene que haber un cambio un poco de mentalidad de las nuevas generaciones, te tiene que gustar un poco el mundo rural, la forma de vivir. Digamos que la vida en el pueblo está alejada un poco del modo de vida de la ciudad. Que haya cambio social en algún momento puede ocurrir, que sea apetecible para el teletrabajo, es una oportunidad que siempre se habla, pero lo que decimos, las administraciones tienen que ayudar, no puede ser un discurso vacío, yo quiero ayudar, hay que al emprendedor, a la persona que quiere hacer un negocio allí, o el que quiere hacer un libro, se le tiene que ayudar. La administración, por ejemplo, tiene que ayudar a una persona que quiere poner una plantación de tomates, de patatas, o quiera hacer algo tecnológico en una zona de estas. Tienen que tener más recursos, porque la vida es más complicada, las comunicaciones, fundamental que llegue la alta velocidad en Internet. Es que para cualquier trabajo, es fundamental. Eso es el primer paso. Y eso tienen que ser las administraciones, tienen que ayudar a todos los innovadores, a todos los que quieren meter un negocio, especialmente la gente joven que está empezando, porque, bueno, los que somos ya más mayores, ¿verdad, Florentino? También nos tienen que ayudar, pero yo creo que la gente que no tiene tanta experiencia necesita un empujón más grande. Y la administración, ayuntamientos, los que tienen recursos, Cantalejo tiene algo de recursos. No se le puede pedir, por ejemplo, al de Alcorbo. De Alcorbo durante el invierno viven 2 personas. Ahora sí que hay una asociación cultural fuerte, pero son ayuntamientos fuertes como Cantalejo, diputaciones, Junta, el Gobierno central. Tiene que ser
que se pongan de acuerdo para que haya un movimiento y un cambio social sobre todo, y ayudas, siempre las ayudas. Y para no hablar tanto de esa España vaciada, esa España rural que se está quedando prácticamente despoblada, pues como bien decías, ese tirón de orejas a las administraciones para que intenten ayudar un poquito. Nos decías, una muy buena opción para estos días de tanto calor, que igual esos libros de tanto texto nos apetecen, esto va a ser muy bueno. ¿A quién le puede apetecer leer este libro? ¿A qué tipo de público va destinado? Está dirigido a todas las edades, porque bueno, sobre el hecho de que sea muy gráfico, eso le ayuda a todo el mundo. Como dicen en muchos de nuestros pueblos, tiene muchos santos y pocas letras. Eso a la gente mayor le es bastante más agradable, pero también a los chavales el tema gráfico pues es un atractivo. Bueno, se cuentan leyendas, se cuentan historias, se habla de las asociaciones que dice Enrique que tienen un gran papel en los pequeños pueblos. Hay muchos pueblos que curiosamente las asociaciones tienen más miembros, las asociaciones, que habitantes censados. Eso quiere decir que los pueblos tienen recursos, tienen cosas, y eso se trata también en el libro, poner de manifiesto paisajes, patrimonio, historias, leyendas que están ahí y que son un atractivo. Y también es un motivo pues para hacer turismo rural, que es una de las potenciales industrias económicas que tienen nuestros pueblos y que pueden atraer a gente, y de ahí surgir negocios de turismo rural y alrededor pues muchas cosas, que es una cosa que saldría de los propios pueblos. No hay que olvidar que las administraciones tienen que hacer infraestructuras, que son las que tienen capacidad, pero que los pueblos también tenemos que hacer, desde los pueblos también se tiene que hacer algo, y no solamente competir entre un pueblo y otro a ver quién tiene la orquesta más grande, ¿no? Ese es el objetivo. Yo, mira, quiero destacar a una persona de Alcorbo que se llama José Manuel Martín, que bueno, él por iniciativa propia ha conseguido pues sacar unos miradores bellísimos para que la gente lo visite. Ha limpiado incluso la cueva Calera, un espacio, como dice Florentino, habitable, que pudo estar habitado. Lo ha limpiado solo por iniciativa propia. Es que esta gente tiene verdadera vocación por su pueblo, son los que creen, y seguramente habrá tenido ayuda la que él, su cepillo, su pala y mínimo para poner un banco. O sea, hay verdaderas iniciativas que son elogiables, y bueno, nosotros también queremos dar un poco visión a estas personas que hacen tanto por su pueblo, asociaciones, personas individuales, y la verdad es que, bueno, fíjate, ayer estaba en el de Alcorbo para ver si podemos concertar una presentación ahí en la asociación. No conocían ni la leyenda del Picozo, que es muy curioso, viene en el libro, y no conocían lo de la cueva Calera. Dice, sí que quiero ir a visitarla, pero no sé dónde está. Pues bueno, aquí viene un poco aquello para poderlo visitar. O sea, que para los propios del pueblo y para el resto de segovianos y descendientes de segovianos es una guía visual magnífica para poder pues, visitar el Valle San Juan, las iglesias, bueno, el propio Hoce del Duratón. Me parece que es una oportunidad para que se pueda difundir un poquito la zona. Hay libros para todos, o sea que... ¿Dónde podemos comprarlo? Porque ya nos habéis dejado los dientes largos, pero ¿dónde podemos adquirir uno de estos? Sobre todo en las principales librerías de Segovia, ahí están disponibles ya, y luego también en algunos de estos pueblos que forman el Ochavo, las asociaciones se han encargado también de comercializar ellos el libro, o sea que en Segovia capital están en todas las librerías, o sobre todo en las centrales, pero vamos, también en los propios pueblos se pueden adquirir. En Cantalejo hay 3 librerías en las que ahí están disponibles. Cuéntanos la leyenda del Picozo. Venga, va a servir de gancho para los que están dudando o no. ¿Qué curiosidad tiene esa leyenda? Florentino, en 5 líneas, para que no haya que leer mucho con estos sudores, lo resume muy bien. Esto nos ha gustado, yo creo que a más de uno desde casa también le está gustando esa idea de que no va a haber que leer mucho para poder disfrutar del libro. Bueno, todos los pueblos tienen sus leyendas o sus historias. En el caso de Alcorbo,
El Picozo es un pico, una formación rocosa muy característica, es un sitio emblemático del pueblo, que además da nombre a la asociación cultural de allí, del pueblo, a la que pertenecen los vecinos y los veraneantes. Y la historia se basa en que hace muchos años pues un pastorcillo andaba por allí, una pastorcilla también se subió al Picozo, no se atrevía a bajar, pasaba mucho miedo porque el descenso siempre es peor, entonces le pidió ayuda al pastor y le prometió que si le ayudaba a bajar se casarían. Así ocurrió, se casaron y bueno, en el pueblo hay familias o hay personas que todavía dicen que son descendientes de aquel feliz matrimonio. Esa es la leyenda. Pues es curioso, es tan solo una de las leyendas de todas las que vamos a poder encontrar en esta guía, prácticamente en este recorrido visual maravilloso. Enrique Florentino, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por la labor que realizáis con este tipo de libros. Y gracias porque la verdad es que tengo que decir que siempre que sacamos un libro, vamos, yo por lo menos, os ponéis en contacto con nosotros y nos dais difusión, que es difícil, la verdad, la difusión en estos tiempos con tantas redes y cuantas vías de comunicación, y siempre estáis ahí. La verdad es que es de agradecer. Y nosotros encantados para más próximas veces. Bueno. Gracias, Florentino. Nada, gracias a vosotros por ayudar a promocionar el libro. Y a ti, Alberto, pues nada, decirte, animarte que tienes que hacerte con uno de estos libros para conocerlo en primera persona y también para saber todas estas leyendas que nos han estado contando. Se nos acabó el tiempo, ha sido un placer disfrutar de esta tarde de televisión con ustedes, pero antes tenemos unas bellas imágenes de Fuentidueña en nuestra nueva entrega de Segovia Callada. Mañana les esperamos, nosotros estaremos aquí puntuales 5 minutos después de las 4 de la tarde. Espero que ustedes también cumplan con la cita, porque ya saben, sin ustedes nuestro trabajo no tiene sentido. Muchas gracias.